Saludos amigos y bienvenidos a este su Goatcast con Piculín Ortiz. Primero que todo, muchas felicidades en este nuevo año, mucha salud, bendiciones y sobre todo mucha paz dentro de todas las circunstancias que estemos pasando. Así que todos y cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena para que nuestro país de alguna manera se levante y sabemos que es un nuevo comienzo. Así que les deseo mucha prosperidad y muchas cosas buenas. Mi gente, antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave. Y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo, comprando y activando tu teléfono en tmobile.com con envíos gratis y sin filas. Así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorio, puede ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. Con nosotros hoy, una dama de nuestro deporte del softball, una dama que ha sentado cátedra en nuestro deporte, una de las chicas que hemos tenido abanderadas en una olimpiada. Con nosotros, la gran Ibeliz Tata Echevarría. Bienvenida. Muchas gracias, Picu. Me place inmensamente estar compartiendo contigo este ratito. Me uno a tus palabras de felicitación, prosperidad, mucha bendición para el pueblo puertorriqueño. Y antes de que iniciemos a lo que vinimos, quiero felicitar a mi hermana en el deporte, Betty Segarra. Felicidades, Betty está cumpliendo años hoy. Estábamos esperando hace un ratito, pero... Sí, yo perdí la cuenta, pero deben ser como 128. pero la felicitamos, la amamos, claro sí. y le deseamos mucha bendición. Y que sepa que la estoy buscando para traerla aquí también. Ibe, ¿dónde naces y bajo qué circunstancias? Soy natural de Peñuelas, pero nazco en Ponce. Como todos por allí. Como todos por allí, sí. Nací en Ponce, en el Hospital San Lucas en Ponce, pero soy de Peñuelas. Soy natural de Peñuelas, del barrio Seboruco de Peñuelas. ¿Quiénes son tus padres? Mis padres ya fallecidos, Eva y Miguel Echevarría. ¿Tienes hermanos? Tengo 3 hermanos, tuve 3 hermanos. Mi hermana mayor falleció, Digna, y entonces quedamos mi hermano Eddie y yo. ¿Cómo te identificas? Sabemos que de alguna manera comenzaste joven en la pista y campo. ¿Desde qué grado fue que comenzaste en pista y campo? Yo inicio desde mis grados primarios, preparándome y participando en los field days sí, en los field days que se celebraban en las escuelas. En la famosa educación física de nuestra época. Y los maestros de educación física echando el resto con nosotros. ¿Y qué deportes hacías entonces en pista y campo? Yo era inicialmente corredora de 50 metros, que era lo que se corría, 50, 100 metros. Uh-huh. Primeramente corredora, después me especializo en los eventos de campo, impulso de la bala, jabalina, disco. Que eso sí, mayormente son los eventos de fuerza. De hecho, exacto, de esos eventos, y son esos eventos los que me dan mi beca universitaria. ¿Cómo te ayudan esos lanzamientos, verdad, de jabalina, disco, la bala? ¿Cómo te ayudan, a buscar terminar en el softball? Esos eventos me dieron la fortaleza necesaria en mis piernas, en mis caderas y piernas, para entonces tener un brazo fuerte. Muchos piensan que es simplemente
que es simplemente fortalecer el Y brazo, no, son pero las no. piernas las que empujan. Definitivamente. O sea, la fuerza de tus piernas y caderas es más importante que la fuerza que puedas tener en el brazo. ¿Cómo era un entrenamiento de Ibeliz en esa época para lanzar jabalina, disco y bala? Agotador. Eh, Era, obviamente, en la escuela superior, pues allí me lleva de la mano el profesor Miki González, como le conocíamos todos, eh, y es el que me lleva de la mano hasta la universidad. Este, pero en la universidad, obviamente, el entrenamiento era mucho más intenso, Más exigente. más exigente, porque eran 3 eventos, 2 por encima del brazo y 1 por el lado, que era el disco. O sea, que eran técnicas diferentes, Sí. que requerían, obviamente, ejercicios de pesas diferentes, técnicas diferentes, tú sabes, que requerían fortalecimiento diferente. ¿Cuál de los tres te gustaba más de esos 3 lanzamientos? El impulso de la bala. La bala era La mucho ba- más fácil o digamos más... no ¿Por qué más. te gustaba más la bala? Me gustaba la bala porque requería más de mi fortaleza, o sea, de la fuerza de las De todo el piernas, cuerpo. de todo el Realmente de cuerpo. todo el cuerpo. Sí, sí, Sí. sí. Oye, los 3 eran buenos, o sea, Sí. los 3 me gustaban, discos, jabalinas, pero con la pesa me afiné más. Es que envuelve más Eh, completo el Más, cuerpo envuelve más completo el que el lanzamiento cuerpo, simplemente con brazos. definitivamente. Entonces, terminas en la Católica, pero entras por ahí, por Pisticampo, y te descubren, o te descubres tú misma, te ponen a jugar softball, y de momento te encuentras que Mira, era el deporte que tenías que seguir. ya estaba en la Católica, me hospedaba en Ponce. En los fines de semana viajaba a Peñuelas a mi casa para estar con mi familia. Y un fin de semana en mi barrio hubo un carnaval de softball femenino, ¿Qué barrio? en el barrio Saboruco, en Peñuelas. Y yo había salido temprano a hacer unas compras con mi mamá y llego y me entero de que había un juego de softball, que era un terreno, no teníamos un parque como tal, Wow. era un terreno baldío, que un buen día nos juntamos toda la juventud del barrio y lo rescatamos, lo invadimos, o sea, lo que llaman... Antes los parques los hacíamos así, a la mala. Nosotros le decimos un rescate, pero, Sí, pero fue una invasión a un terreno, Sí, la un realidad terreno es que privado. antes lo hacíamos así, sí. Y lo preparamos. Hoy en día, hay un parque, hay una cancha bajo techo en ese terreno. O sea que lo destinaron para ello. Lo destinamos luego para de eso y nos fuimos a unas protestas a la alcaldía y unos revoluces que hicimos y allí están las facilidades deportivas. ¿Y el terreno era del municipio? No, era un terreno privado que al final el dueño lo cede al municipio para que lo que lograron, que logro grande exactamente, ese, que es muy difícil, exactamente. Pero qué bueno. Pues un buen día yo voy a ver un juego, ver el juego. Y se llenan las bases de las muchachas de mi barrio. Y el dirigente, Papo Arce, mi mentor principal, hoy en día mi compadre, Mira para allá. me dice, Tata, ven para que batees. De cero, de nada, de la nada. Yo digo, tú estás loco, pues si yo no sé ni coger el bate. Y allí él me enseña cómo coger el bate, el movimiento que tenía que hacer con el cuerpo para darle a la bola. Y allí empieza la historia. ¿La sacaste? Le di un hit, anotaron todas. Y ganó el barrio. Ganamos el juego. Ganaron el juego y ganaron una gran jugadora. Exacto. Wow. Y a partir de ese momento empieza él mismo a enseñarme a cómo ponerme el guante, cómo usarla, cómo empezar a jugar. ¿Cómo era la cultura del softball por allí? En esa época, bueno, en mi época, porque más o menos estamos ahí. Buenísima. Habían... había equipos femeninos en casi todos los barrios de Peñuelas y había un torneo muy bueno. Y entonces es cuando ese equipo del barrio mío es el último equipo que empieza
y terminamos dominando los Y te torneos. pregunto, ¿volviste siempre a ir a jugar al barrio mientras Sí, pudiste? porque como te menciono, ya yo estaba en la universidad Mm, y ahí es que yo empiezo a jugar y softball. volvías. Entonces, Pero sí, te hizo sí, falta eso no, siempre para seguir definitivamente, entrenándolo. definitivamente. Entonces, cojo una clase electiva en la universidad para afinar más las destrezas Ajá. y entonces me mantuve siempre visitando el barrio, Ajá. obviamente, y jugando con el equipo de Motivación Seborgo. adicional y Definitivo, bien importante. definitivamente. Y ve, ¿cómo llegas a las manos de Junior Cruz acá, bueno, a Guaynabo, digamos, ¿no? Precisamente cuando estoy en esos inicios del softball, Calín Velázquez, que en paz descanse, pitcher del equipo nacional de Puerto Rico para aquel entonces, me ve jugando, me ve practicando con la Católica y llama a Junior Cruz, dirigente de la selección Ujú. para aquel entonces, ya Ujú. Junior fallecido, y alcalde de Guaynabo. Y entonces le dice, hay una atleta en la Católica que está aprendiendo a jugar softball, pero hay que seguirla porque yo entiendo que te puede ayudar mucho. Eh, Inmediatamente me hacen una invitación ¿Y cómo te fue en la Católica? en la Porque Católica. empezaste allí, vamos a Sí, decir sí, esto. no, Vamos a en hacer la saltar Católica esto. fue interesante porque yo cuando ya estoy lista para jugar, integro el equipo de la Católica y entonces eh, el duelo era entre Humacao, la UPR de Humacao, que la pitcher era Betty Segarra. Casi nada. Peñolana Y también. entonces sí, pero me pasó por la piedra porque entonces me cogió a mi ternerita en la Católica, tú sabes, Ella se va a reír de esto. tirando un globo, tú sabes. Sí. Sí, pero después afiné y la cosa se puso interesante. Entonces, ¿y cómo te Y fue con entonces la Betty, Católica? sí, no, entonces la UPR, la Humacao, Ajá. ganó por 2 años consecutivos, que fueron los últimos 2 años que yo jugué. Lo- Campeones ellos y nosotras subcampeonas. pero todo el tiempo subcampeona detrás de Betty. Detrás de En Betty. tu tiempo, obviamente, con la Exactamente, Católica. exactamente. Pero da la casualidad que cuando vienes acá, te juntas con Betty, Exacto, con, exactamente. con la selección, Con la selección, porque sí. jugaba, obviamente jugaba softball Sí, superior. que es una cosa, es un dato que Betty y yo ambas somos de Peñuelas, Sí, pero donde yo conozco a Betty finalmente es la cuando selección. llego al equipo nacional. Por eso, Y, fíjate que dos destinos tan bonitos, ¿no? ujú, Que el propio destino las une en el equipo nacional de Puerto Rico, exactamente. pero hacen una pareja bien curiosa en el Sí, sentido, pues, que dos caminos distintos que cogen, pero son del mismo sitio y ujú, terminan en el, sí, ¿verdad? En el equipo nacional. ujú, En el 83 van a Caracas de ese torneo, yo me acuerdo, yo estuve allí, fue mi primer Panamericano. Esto lanza 7 partidos corridos. sí. No, eso fue en el Ah, 87. ese fue Eso 8-7. fue en Bueno, Indianápolis, ok, sí. pues, pero en Venezuela ya estaban allí. Ese fue tu primer En, Panamericano. no, mi primer Panamericano fue en el 79, aquí en San 7-9, Juan. estuviste aquí. Sí, 83 segundo Panamericano, y es allí donde lanzo mi primer no-hitter, juego sin hit ni carreras, y eso me convierte, en el 83, me convirtió en la primera latinoamericana Ajá. en lanzar un juego sin hit ni Que no lo carreras. supimos allí, aunque Y- celebramos un montón. sí, 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 sí. eh, Pero pero después se reconoce sí, y exactamente. el dato aparece. Exacto, Sí, muy bien. Y merecido. Pero 7-9 estás con Betty en la selección aquí. sí, correcto. ¿Y cómo le fue? Ahí quedamos medalla de plata. Estados Unidos oro, nosotras plata. Ujú. Sí, Sí, porque lo mismo que baloncesto, me acuerdo, exactamente, porque exactamente. eso Sí, lo vi, no lo viví, pero lo vi desde, sí, desde sí. allá de Calle. Eh, ¿Qué carga física tiene y emocional una gesta como la que lograste? De los 6 juegos, los 7 juegos y ganar 6 Sí, eso. consecutivos. O sea, antes se Sí. pichaba ahí, pues, ahora no es así, pero bueno, ¿qué carga emocional conlleva? Te cuento que para esos Juegos Panamericanos
éramos dos pitchers inicialistas, Lisa Martínez y yo. Lisa se retira su participación como 2 semanas antes de esos Panamericanos, porque decide jugar tenis profesional. Oh. Y entonces me quedo yo sola como pitcher inicialista. Y Junior me dice, estás sola. This is it. Estás sola, o sea, vamos a llegar hasta donde tú puedas llegar. Estuve 2 días encerrada en mi cuarto llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando, hasta que Junior me llama nuevamente porque la muchacha le dicen, Ibeliz no sale del cuarto llorando. Pero era la presión que yo sentía decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, son unos Juegos Panamericanos. Pero entonces Junior me llama nuevamente y me dice, el equipo está nervioso porque tú llevas 2 días encerrada llorando. Y yo tengo que decirte que ninguna jugadora aquí tiene la condición física que tú tienes, ni la preparación que tú tienes. Wow. Así que tienes que tener confianza en ti. Y recuerda que nosotros vamos a llegar hasta donde tú puedas llegar. Cuando tú no puedas más, pues ahí levantamos las manos. Y ahí vino una concentración que jamás tuve. De hecho, mi comunicación con mi mamá era bien estrecha. Y yo sabía que había un batallón acá en la iglesia de mi barrio acá. Yo le llamo Los Ángeles de Oración. Exacto. Detrás de nosotros. Había un batallón orando. Y yo te digo que yo sentía que yo flotaba. O sea, yo sentía que yo flotaba. Y empiezo lanzando. Y ese primer juego termina con 42 lanzamientos, solamente un no-hit no-run. El primer juego. Cortito. Sí, lo máximo son 100, 110 lanzamientos, es lo máximo en un juego de softball. Ese primer juego lo lancé en 42 lanzamientos. Wow. Y entonces la prensa decía, ¿quién lanza mañana? ¿Qué sé yo? Y entonces ¿Qué tal que está aquí? Junior le decía, Ibeliz no ha calentado. Está caliente dejando. Segundo juego, 56 lanzamientos. Añádele. No hit no run también. Santo Dios. Tiré 3 corridos. Y nada, entonces pues obviamente pues había un tratamiento especial porque sabían que la carga era mía, o sea, no había nadie más para iniciar los juegos. Ya Betty estaba destinada a la primera base. Sí. Había una relevista que era Julie Curbelo. Y entonces, pues yo dormía en el área de terapia física. Ahí, sí, para mantener el brazo bien. Ahí yo dormía allí todas las noches, dándome tratamiento y preparándome para el día siguiente. Que ese es el protocolo normal que se debe hacer, ¿no? Pero ya al final lancé 7 juegos consecutivos. De esos 7 juegos gané 6. El último juego ya yo estaba que no podía caminar porque tenía la ingle bien lastimada. Por el arrastre de la pierna derecha. Pero allí estaba el equipo del equipo médico del Comité Olímpico. Estaban allí listos. El doctor Micheo, que era el que siempre me atendía. Dorita Castro, que la recuerdo con mucho cariño, que era la terapista física. Y entonces ellos me atendían en el dogao. Dábamos los trezados y ellos me buscaban porque yo no podía caminar hasta el dogao. Y me buscaban, me llevaban al dogao, me daban tratamiento rápido, y yo salía caminando a lanzar de nuevo. Ese fue el único juego que perdí, 2-1 contra Estados Unidos. ¿Sientes que, o vamos a ponerlo así, qué piensas ahora, verdad? Ya después de los años que han pasado, que obviamente no solamente no jugabas sola, ¿no? Seguro, definitivamente. El vaqueo de las compañeras, explícame
no. Todo lo que pueda. Nada de lo logrado en el softball por mi persona lo hubiese logrado, valga la redundancia, sin ese grupo de mujeres extraordinarias que yo Que tenía. hicieron el trabajo. No. A un no-hitter no es pichar, No, hay que fildear. Vamos a definitivo. ser claros. La Oiga, defensa es bien sí, importante, ¿no? no. Y Belis Echevarría en el softball no hubiese sido nadie, sin ese grupo de mujeres extraordinarias, Betty en la primera base, Luli Báez en la segunda, digo, unas cuantas, estas fueron las últimas, ¿verdad? Aida Miranda, que le decimos la perla porque vive en la perla, en el Ciore, Noemi Erazo en la tercera base, Ibe Soto, que hoy en día la hija de Ibe Soto es la tercera base del equipo nacional, sí. No, unas mujeres extraordinarias, las lanzadoras, como te digo, las receptoras, Sí. que eran las que me guiaban. ¿Y quién te sustituía? Bueno, Tenías dos, creo. por eso, en esos juegos en particular, ninguno porque no los pusieron. Me fui sola, pero todo. antes y después de eso, antes de eso, estaba Donateri. Y entonces Donateri y Lisa Mais ya éramos tres inicialistas. Y entonces entre las tres, pues hacíamos el trabajo. Hicimos el trabajo. Donateri, sí. ya que la mencionas, porque obviamente ha sido un baluarte bien importante dentro del softball de ese deporte, pero más aún te daba clases, ¿verdad? Ella era instructora, sí. Hizo, ¿verdad?, su tesis en el deporte, etcétera. Sí, ponme al día con Donateri para que la gente vea quién fue Donateri. Donateri no llega al equipo nacional de la nada, ni a Puerto Rico de la nada. Donateri, hija de militar, estacionado en Buchanan. O sea, en su infancia, o sea, Donateri vivía en Buchanan y compitió por Puerto Rico en natación. Y estuvo ahí hasta que mueven a su papá para otra base militar. Fuera de Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico. Y después, al cabo de los años, ella incursiona, juega softball, empieza jugando softball. Fue coach de la Universidad de Berkeley. Y entonces solicita jugar del equipo de Puerto Rico. Ella solicitó jugar del equipo de Puerto Rico. Porque no había nacido en Puerto Rico. No había nacido en Puerto Rico, no nació ella llegó, acá, ella vivió aquí muchos años. ¿No? Sí, desde infantil y se va de aquí ya juvenil. Y entonces ella solicita jugar por Puerto Rico. Después que terminó sus estudios. Ella hace su maestría, su tesis, ella la hace en técnicas de bateo. Wow. Pero era también, como ya era coach universitaria, llega a ser una lanzadora más del equipo, pero instructora de bateo y más de lanzamientos. Qué mejor que tener una compañera como esa. Chacho, ahí es que yo amplío mis lanzamientos. Explícame eso, cómo era un entrenamiento con ella, con Junior Cruz, obviamente, que era entrenador. Las lanzadoras, además o sea, al igual que todo el equipo, hacíamos una rutina de ejercicios y calentamientos juntos. Después cada cual se separaba. En el caso de nosotras, tirábamos un mínimo de 250 lanzamiuntos por práctica. Cuando lo que vas a tirar similar a un boxeador que sabe que para 12 rounds entrena un montón antes, igual que un maratonista. Correcto. Y entonces Junior decía que el brazo había que trabajarlo igual que lo que se trabajaba a un maratonista, que era cuestión de resistencia. Sí. Y entonces era tirando, y llegaban siempre los que llegan a dar, a aconsejar. Sí. Y entonces le decían a Junior, no, pero Ibeli tiene que hacer pesa, que Ibeli... Y entonces Junior le dijo, Ibeli lo que necesita es resistencia en su brazo.
Y nada, y lo que hacíamos era tirar, 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 tirar. Y eran 250 lanzamientos siempre y cuando, o sea, era una cantidad de curvas, una cantidad de drop, una cantidad de racing, Que ahí una es cantidad donde, de recta. porque lo tuyo Sí. era la recta, tú no sabías nada de curvas ni nada hasta No, que yo llegas llego acá tirando simple recta, con ella. simplemente recta. Eh, Y cómo era después del entrenamiento que terminaba? Dónde te dejaban? ¿Qué tenías que hacer? suena una anécdota, ¿verdad? Pero después que se retiraba todo el equipo, Junior me dejaba a mí en una esquina del Donateri con un machete cortando grama, porque el movimiento de cortar la grama con el Sí. machete era similar a el movimiento de lanzar la curva. Y así es como yo perfecciono, y ese lanzamiento se convirtió en mi lanzamiento principal. Técnica criolla. Técnica criolla. Así que esa era la técnica científica de Sí, aquel entonces. de Junior. Sí. Tengo que preguntarte esto. ¿Cómo era Junior? Junior, eh, Además de ser alcalde, obviamente, no, ¿verdad? sí, Y sí, sí, coach sí, sí. nacional del Sí, equipo de no, sí, softball. sí, sí, sí. Me toca, Defensor a ferro. me toca profundo esa Y pregunta, por eso es que la hago, porque porque yo es sé que tú le describir tienes un gran mucho hombre. respeto. Ujú. Junior era un visionario. Junior estaba adelantado a sus tiempos. Junior llegaba con unos entrenamientos al parque que nosotros decíamos, ¿de dónde sacó Esto esto? es Tú sabes, nuevo. esto es nuevo, tú sabes. Eh, y siempre estaba al frente, siempre estaba al frente, siempre estaba al frente en entrenamiento y siempre pendiente a dónde había un talento en la isla. O sea, si alguien lo llamaba y le decía, hay una jugadora que tiene que verla en tal sitio, allá íbamos. Así llegó Clara Vázquez, Sí, Samantha. Samantha Clara pasa. Vázquez me acuerdo muy bien, sí, claro que sí. Samantha, pasamos un día que teníamos un juego, nosotros entrenábamos contra varones eh, y íbamos a un juego contra varones en algún punto de Toa Alta y pasamos y había un juego de softball femenino y estaba Samantha. Y Junior nos mandó a parar la guagua, nos estacionamos, Junior mirándola, mirándola, mirándola. ¿No por aquí? Samantha fue campeón bate mundial. Mira, Junior la sacó de ese jueguito que la vio allá en Toa Alta. O sea, tenía una visión. O sea, tenía buen ojo tenía buen ojo. los talentos. Pero, pero era, se convirtió en todo para Un nosotras. padre. Un padre, o sea, pasamos tanto tiempo, por ejemplo, un día de padre, nosotros estábamos jugando en cualquier parte del mundo y estábamos como la gallina con los pollitos. De Sí, hecho, sí, así sí. nos decían en la competencia que Sí. íbamos, Ujú. centroamericano, panamericano, porque Ujú. era Junior a la frente y todas nosotras detrás de él. Sí, sí, sí. Y desayunamos juntos y siempre, Ujú. siempre, siempre Ujú. juntos. Este, ayer fue el natalicio de Junior, Ah, mira, por precisamente, allá, en serio. y ayer lo estábamos recordando, el grupo de nosotras. Eh, Junior fue un gran hombre, en todo el sentido, en todo el Caballero. sentido de la palabra. Y para nosotras, cada una de nosotras lo recuerda y lo valora como fue realmente para nosotras. Defensor aferrado, bien aferrado con ustedes, defender Sí, sí, su sí. chica y su Sí, equipo, sí, donde sí, quiera que sí. estuvo. Sí, donde quiera, sí, nos defendía, nos proveía. Ujú. Este, eh, excelente, excelente. Ibe, el 87, en los Panamericanos de Indianápolis, lanza un juego perfecto. Sí. Este, ¿Qué te acuerdas de ese día y qué representó para ti como jugadora? Como mencionamos inicialmente, en el 83 es mi primer no-hitter. Mm. Ese juego, como te mencioné también, pues me ubica en la historia de ser la primera Internacional. latinoamericana Ujú, ujú. internacionalmente lanzando un juego. No uno, uh, ya vas sí, por dos. por eso, Ya sí, vas no, ya por el siguiente. En Indianápolis llegué a tirar A tres. tres. Ujú. Sí, pero ese de Caracas, eh, cuando yo salgo de Puerto Rico hacia Caracas, eh, mi mamá se queda aquí hospitalizada. Uf. Para mí fue bien fuerte Wow. desprenderme de ella. Y en ese juego, que lo están narrando radialmente,
y me comunican con mi mamá. La transmisión radial me comunica. En uno de esos momentos. En uno de esos momentos me comunican con mi mamá. Esa era la presión que tú sentías. Sí. Exactamente. Dejando a tu mami en un hospital, por eso claro. fue ese primer nojito fue tan significativo, o sea, zumbaste todo ahí. Sí. Cada lanzamiento era pensando en mi mamá que estaba en el hospital. La cosa. Sí. Y en el siguiente, entonces, allá en Indianápolis. Ya en Indianápolis sabía que tenía una responsabilidad grandísima sobre mis hombros. ¿Contra quién fue ese juego? Ese fue el primero fue contra Belice. Belice, que fue en años anteriores, y digo, para esa época. Eran duros, sí, eran duros. Belice era una potencia del softball. Primero fue contra Belice, el segundo creo que fue contra El Salvador, tercero contra Guatemala. Me parece que fue en ese orden. Y ya ahí yo estaba relajada, consciente de la capacidad, consciente de mi responsabilidad y consciente de la capacidad que tenía para poder dominar. Y sin la presión de que lo ibas a lanzar todo el torneo sola. Y sí, exacto. No, oye, y el backup que tenía de mis compañeras, que eso era una cosa... ¿Quiénes eran? Impresionante. Ajá. Betty. Estaba Betty, estaba Luli Báez, estaba Aida Miranda, estaba Ibe Soto. En los files estaba Clara Vázquez, Samantha, estaba Bam Bam Ortiz en el centro field. En el right field estaba Ibe Soto, me parece. No, Ibe Soto estaba, no sé si estaba en tercera o estaba en el right field. Pero... Tenías un equipazo. Todo eso. Esas mujeres no hacían errores. Digo, yo no le permitía hacer errores tampoco. No, por eso. Eso está bien. Eso es la exigencia que tienen. Así es como tiene que ser. Era un fildeo. Bueno, nosotros tuvimos un ciclo olímpico completo. 4 años. Centroamericano, panamericano, mundiales. Ciclo completo sin cometer errores. Además de eso, eran básicamente el mismo núcleo de jugadoras. Exacto. Quizás cambió, yo creo que una o dos cambiaron. Exactamente, sí, fue el mismo núcleo. Entonces, como Junior llevaba paralelo el desarrollo juvenil también. Exactamente. Y entonces se retiraba una o se lastimaba una, inmediatamente salía una de las juveniles y llegaba al equipo grande. Sí. Esa experiencia ganando oro allí al ladito de Peñuela en Ponce 93, cuéntame algo. Ponce 93. Ahí está en tu casa. Primero que tu pueblo de nacimiento. Y con tu gente. Primer evento internacional sin Junior. Correcto. Junior había muerto hacía un par de meses antes. Sí. Junior, eso fue en noviembre. Junior había muerto Junior había muerto en marzo. Marzo 18 murió Junior. Perdimos los primeros 4 juegos que jugamos. Perdimos los primeros 4 juegos. ¿A qué crees tú, por qué piensas tú que perdieron esos 4 juegos? Poca motivación por lo de Junior. Sí, nosotros, después de la muerte de Junior, a nosotros nos dolía llegar al parque. Wow. Nos dolía llegar al parque y que Junior no estuviera. Y aún así poníamos una silla donde él se sentaba a darnos las instrucciones. Y veíamos esa silla ahí todo el tiempo. Y para los centroamericanos no fue la diferencia. Fue el mismo escenario. Pero entonces había algo que nos faltaba y hacíamos buenos juegos, pero los perdíamos. Wow. Hasta que yo reúno al equipo. Yo era la capitana del equipo. ¿Quién les dirigía? Tuto Agosto, que era el coach para aquel entonces, que en paz descanse, también falleció el año pasado. Y yo la reúno. Le digo, oigan, esas mujeres aprendieron a jugar con nosotras y están jugando en nuestro parque, en nuestra casa, con nuestra gente. O sea, y estamos permitiendo que nos ridiculicen en casa. Así que vamos a sacudirnos. El sueño de Junior era ganar este oro. No sé cómo vamos a hacerlo después de haber perdido 4 juegos, pero hay que hacerlo. Salimos del dogado, ganamos ese juego,
Ganamos 7 juegos corridos y ganamos la medalla de oro. Y Belice Echevarría, que ganó el primer partido a Cuba buscando su segunda victoria. Ahí lanza, le pregunta, está ahí, tirándole. Puerto Rico acaba de lograr medalla de oro en el softball femenino. Ponchada ahí Belfort para el tercer out. Terminas con oro. Terminamos con oro. De 0 y 4 a ganar. A ganar. ¿Le ganaron a quién? Le ganamos a Colombia. A Colombia. Después de la premiación, salió de nuestros corazones ir a la tumba de Junior. Bien hecho. Iba a ser la 1 de la madrugada ya. Y fueron para allí. Brincamos la verja de Salinas. No, el juego fue en el Donateri. Dice del cementerio. El juego fue en el Donateri y entonces fuimos al cementerio allí mismo en Guaynabo. Los fanáticos que estaban en el juego pegaron los carros a la verja del cementerio y ahí nos trepamos. El equipo de Colombia se fue para nosotras. La celebración de la medalla de oro fue en la tumba de Junior en el cementerio en Guaynabo. Wow. De madrugada. Todo lo que estaba en el parque brincaron la verja. Después llegó la policía y abrió los portones porque no tuvieron otra le otra opción. Los fanáticos, claro. Pero fue bien significativo. Wow. Salió de nuestros corazones celebrarlo de esa manera. Tata, fuiste la abanderada para los Olímpicos de Atlanta 96, la primera mujer, como dije anteriormente. Y ahorita te pedí que quería hablar de ciertas cosas y lo voy a preguntar. ¿Cuál era la realidad de la mujer deportista en esos tiempos? ¿Y cuál fue tu pensamiento cuando recibiste ese llamado? Para aquel entonces, para esos años, la mujer en el deporte no era considerada por su valía, por su contribución, aun cuando éramos mayoría en las participaciones de Puerto Rico en competencias internacionales. Sí. Y lo seguimos siendo mayoría. No había la consideración para nosotras, no había lo que hoy en día se busca, que es la equidad. No recibíamos la misma remuneración de los varones en términos de nada, ni en trato, ni en dietas, ni nada. Así que fue una lucha que empezó, es una lucha que todavía no ha terminado, que sí ha cambiado, sí ha habido grandes avances y esperamos que continúe paulatinamente. Cuando me avisan que que había sido seleccionada para... ¿Quién te llamó? Me llama el que fuera presidente del Comité Olímpico para aquel entonces, Héctor Cardona. Héctor Cardona. Sí. Y fuimos los dos a votaciones, Daniel Santos. Que debutaba allí. Boxeo. Sí, en boxeo. Sí. Y yo. Y ganó. Y yo siempre pensé que al Cardona ser el presidente del Comité Olímpico y había sido presidente de la Federación de Boxeo. Exactamente. Yo dije, la suerte está echada. Pero no fue así. Wow. Cuando Cardona me llama, de hecho yo había salido de una práctica del Donateri. Y entonces ya iba para mi casa y me llama Cardona, fuiste elegida para ser la abanderada de los Juegos Olímpicos de Atlanta. ¿Qué pasó por esa mente tuya? Tuve que estacionar mi vehículo, y me bajé del carro y me arrodillé en la carretera, a la orilla de la carretera, a darle gracias a Dios. Yo siempre le había pedido al Señor que me mantuviera saludable, y hasta que yo pudiera llevar la bandera en una competencia regional, en lo que fuera. Pero yo tenía ese sueño. Para el 87... Que yo fui a la bandera. Fuimos tú y yo. Sí, es correcto. Fuimos tú y yo en el 87 Así es. y te tocó el honor a ti.
Y entonces, en el 96 me tocaron a mí los Juegos Olímpicos. Primera mujer, que ahí ves lo que te estoy diciendo anteriormente. O Ajá. sea, de que no éramos tratadas. Pero sin embargo, ahí Me, pesó más tu calidad en el sí, sentido de tus logros que habías llevado ya tiempo, sí, ¿verdad? Y sí, pero el entonces yo propio lo ve, Daniel, que no era que no se lo mereciera, sí, pero él estaba debutando oye, ya en los años, definitivamente, sí. ¿sabes? No era que Pero no se lo entonces, mereciera, sí, pero pero entonces yo recibo la balanza va. ese honor, yo lo recibo a nombre del softball, obviamente, porque yo lo entendí siempre que era un reconocimiento a la trayectoria del softball femenino a través de mi persona. Y obviamente un reconocimiento a la contribución de la mujer en el deporte. Ujú. Y entonces enmarco ese galardón tan grande, de ese privilegio tan grande de llevar la bandera, lo enmarco dentro de ese contexto. Y encima lo enmarcas porque fuiste la lanzadora en la única victoria de Puerto Rico en el softball olímpico. Y te cuento que yo empiezo lanzando en el 78 eh, un torneo mundial en El Salvador y abro el torneo mundial lanzándole a Australia. Y le ganamos a Australia. 2-1 me parece que fue ese juego. Y cierro mi carrera en los Juegos Olímpicos en Atlanta Contra Australia. contra Australia, ganando ese juego y con un score similar al del 78. ¿Cómo comparas ese logro con los demás en tu carrera? Porque obviamente uno siempre busca esas comparaciones, pero ese logro Sí, de allí, de la Olimpiada 96, sí. Oye, no, y hay que máxime darle su, definitivo su peso. y máxime, primero que fue el único juego que ganamos, y segundo, que estás en los Juegos Olímpicos, Ujú. que es el sueño máximo de todo atleta Así es, en este planeta. así es. El estar en ese escenario, independientemente de lo que hayas logrado en todos los certámenes anteriores, Ese es el camino A. ese es el camino A, Ese es el exactamente. camino A. Eso es lo que Exact, conlleva. exacto, exactamente. Un atleta pasa 4 años en ese sueño, pero son 4 años de dolores, de entreno, De entreno, para sí, poder llegar. Esa es la definitivamente, realidad. definitivamente. Eh, ¿Qué cualidades tiene que tener una jugadora de softball? La Una básica, buena jugadora. la básica, la principal, disciplina, en todos los aspectos. O sea, en todos los aspectos. Tiene que ser disciplinada con ella misma. O sea, saber manejar su vida responsablemente, manejar su cuerpo responsablemente, tener una visión, unas metas establecidas e ir hacia esas metas. Eh, pero la básica, la más importante, es lo que te estoy diciendo, disciplina en todos los aspectos que conlleva la disciplina. ¿Qué momentos resaltas importantes en tu carrera? Obviamente el ser la banderada de eso te marca la vida, Eh, eso te marca la vida. Eh, en lo que sea, no solamente a mí me tocó la gran distinción de ser en los Juegos Olímpicos, pero en cualquier certamen centroamericano, panamericano, tú fuiste a los panamericanos, el tú saber que todo tu país, toda tu nación está ahí, que tú la llevas ahí, en esa Ahí y aquí. bandera, en esa asta, o sea, es una responsabilidad tan grande. Y entonces te marca para el resto de tu vida, o Ujú. sea, esa acción te marca para el resto de tu vida. Así que el haber sido abanderada definitivamente es lo más significativo en mi vida. ¿Y representar a Puerto Rico? No, no, eso, eso es, ay Dios mío, eh,
es el sueño de cualquiera que empieza a practicar el deporte que sea, sueña con algún día representar a Puerto Rico en lo que sea. El tú saberte escogido entre tantos para tener ese honor tan grande de representar a tu país, el tener a tu lado gente con un talento tan fino, con unas destrezas tan finas, que se juntan entonces para esa representación patria. Es extraordinario. ¿Cómo ves tú, en alguna manera, el trato hacia nuestros representantes, ¿verdad? Como nuestros representantes puertorriqueños? ¿Cómo ves tú que es el trato en nuestro país hacia los atletas, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de representar con mucha dignidad nuestra patria. Un poco complicado. Mira, sí, pero buenísima pregunta. ¿Cómo te explico? Antes de yo haber sido exaltada al Pabellón de la Fama, digo, fue en el mismo año, pero primero me exaltan a mí en el Pabellón de la Fama Mundial del softball. Después Pabellón de la Fama del deporte puertorriqueño. Habemos en el Pabellón de la Fama me honro en ser parte de la Junta de Directores. Y estamos precisamente en esa evolución. Habemos alrededor de 600 y pico de inmortales en el Pabellón de la Fama del deporte puertorriqueño. Y asimismo hay pabellones por distintos pueblos en Puerto Rico. Tenemos que meternos más en la vida, en el seguimiento de esos inmortales, de esos exatletas que representan a nuestro país, porque hay muchos de ellos con necesidades. Por ahí voy. Hay muchos de ellos con necesidades y que desconocemos, y entonces en ese aspecto los pueblos, los municipios tienen que ser más vigilantes de eso, porque tienen a esas leyendas del deporte puertorriqueño, las tienen en sus casas, las tienen en sus municipios. Y aunque sí hay unas instituciones que reconocemos, pero deberían haber mucho mejor. Sí, o sea, mucho más, definitivamente. El reconocimiento que se le hace a las leyendas del deporte en Puerto Rico tiene que ser más profundo. Muchas gracias. Más profundo. No solamente... Debe haber mucho sí, más interés en esa persona y no en simplemente ponerle una placa en la pared. Definitivamente. Exacto. Por ahí es que voy, porque realmente tú sabes, lo has vivido, sabes todo, porque estás ahí. Sí. Y qué bueno que tengo esa oportunidad de preguntártelo. Sí. Oye, y tengo que mencionar, porque lo tengo que sacar del corazón, y es una crítica, y que me perdone San Sebastián. El Búfalo Acevedo, un jugador de béisbol AA extraordinario en la historia de este país. Y Búfalo, sus últimos años de vida, tuvo unas necesidades extraordinarias. Extraordinarias. Recientemente hubo una celebración, pues una estatua y unas cosas y qué sé yo. Pero ¿y qué pasó cuando ese ser tenía esas necesidades? ¿Dónde estábamos? Tú sabes. ¿Dónde estábamos? Porque me incluyo. O sea, ¿dónde estábamos? Que no pudimos llegar y ayudarlo y que no muriera con las necesidades que murió, o sea, y que padeció. Ese es mi ejemplo. Ese es uno de los ejemplos. Ese es mi ejemplo a lo que estamos hablando. Sí. Volviendo acá al equipo, Puerto Rico está rankeado número 3, 4 actualmente en el mundo, viene de obtener un sexto lugar. Entre 8 equipos en el Campeonato Mundial 24. ¿Qué nos hace a nosotros tan buenos en el softball elite mundial? Femenino, obviamente. Es la constancia
eh, es, ¿qué te puedo decir? El seguir, el seguir buscando talento, el seguir afinando esas destrezas. Ahora con la diáspora, Nos estamos nutriendo más de la nos diáspora estamos porque aquí la nutriendo. liga ya no. Oye, sí, la liga aquí es fuerte, hay talento extraordinario, y entonces hay que mezclar, obviamente, inclusive nosotras, Tienen oye, derecho, ¿por los qué años no? de nosotras tuvimos unas necesidades y Junior las buscó fuera de Exacto, Puerto que Rico. tienen derecho también, Sí, sin nietas, duda. hijas de puertorriqueños, qué Exacto, sé yo. Junior buscó, exacto. teníamos 4, llegamos a tener 4 jugadoras que vinieron a Sí. fortalecernos. Esa ha sido nuestra historia en todos los deportes, no solamente Sin desatender el de aquí, el el talento local, el seguro. local. Pues nada, se ha logrado juntar todo ese talento y hemos sido constantes en la participación, en la preparación, y por eso, y entonces las generaciones han ido cambiando, Y la la de aspiración, nosotras se ha ido fortaleciendo. la aspiración, ¿tú crees que podemos aspirar a una medalla mundial, ¿verdad? En este momento crucial que estamos, ¿verdad? En un puesto similar al que ustedes Que así estuvieron, sea, ¿no? que así sea. Yo, nosotras mundialmente, eh, llegamos hasta cuarto lugar, hasta cuarto, tercer lugar Tercer empatada lugar, con sí, Japón. sí. Ujú. Así que yo quisiera que las jugadoras actuales tuvieran esa satisfacción, tuvieran ese logro de una medalla Esa mundial, meta. esa meta, y que ahora el softball vuelve. Esa meta, pues yo no creo en los sueños, yo creo en las metas. Excelente, muchas gracias. Mira, y cuando te indultan al Salón de la Fama de Softball Internacional, ¿cómo recibiste esa noticia? Eh, Te podrás imaginar, el que reconozcan A esta jibarita a peñolana, esta jíbara del barrio Seboruco de Peñuelas a nivel mundial. O sea, de que te coloquen entre las mejores jugadoras del mundo. De hecho, ya en el 87, en el Mundial, 86, en el Mundial en New Zealand, yo terminé entre las primeras, entre las mejores 3 pitchers del mundo. Este, y, y entonces, pues esa trayectoria consistente, ¿verdad? Pues me llevó al Salón de la Fama Mundial ¿eres la única? junto con Betty. Bueno, con Betty, Betty obviamente. y Samantha Clara Vázquez. Sí, Clara. Clara que mide 4 Sí, pies Clara. y fue campeón Sí, bate que mundial. mundial, tienes Y razón. Betty como la mejor primera base en el mundo. Víctor Peyot decía, Big Power, como se Big conoce Power. Sí. en el Major League. Ujú. Big Power decía, después de mí, Betty Segarra es la mejor primera base del mundo. Big Power, yo me acuerdo de él Sí. porque desayunábamos mucho ahí en el señorial, lo Sí. veíamos en las mañanas mucho, y Sí. hablábamos mucho de algunas historias Sí, impresionantes. no. Y Beli, ¿cuándo decides retirarte y cómo lo enfrentaste? Decido retirarme después de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Lo anuncio previo. Entendiendo que mis metas estaban cumplidas. O sea, Esté bien, mis metas, eso me gusta. mis metas estaban cumplidas. Juegos Olímpicos, abanderada de los Juegos Olímpicos. Y yo dije, ¿después de esto qué? Sí. O sea, ¿después de esto qué? Primero eso. Además, entendía que ya yo estaba próxima a cumplir 40 años. No porque no me sintiera fuerte, porque yo me sentía que podía dar par de años más, Sí. pero entendía que tenía que venir otra generación, y que fue lo que pasó, porque todas las demás deciden lo mismo. Betty se retira todo el cuadro interior, se quedan como dos o tres, Yo creo que sí, tres jugadoras tres, solamente sí. se quedaron jugando.
Fue fuerte, Sí. porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Mi vida era trabajar y jugar softball. Pero yo no socializaba, a nosotras no se nos permitía socializar porque era práctica todos los días. Eh, y entonces yo dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Necesité ayuda profesional. Sí. Sí, La buscaste sin la miedo. busqué ayuda profesional en el albergue olímpico, allí está SATSE, y tienen todas las herramientas para ayudar a los atletas. Ujú. Y tuve la ayuda profesional que necesité para poder ¿Qué sentiste? reenfocar mi vida. ¿Qué sentiste? Un vacío. Un vacío, ya te digo, yo no Mucha sé. adrenalina, pero Exacto, un vacío. exactamente. Ya te digo, yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer. Me encontraba, o sea, perdida. Tu trabajo ibas como quieras. Iba siempre a mi trabajo, pero después era qué. Y ahora que en la tarde, cuando era el horario de la práctica. Sí, no, entonces cuando empezaban cuando eran años de alguna competencia internacional, Sí. y, ay, Dios mío. Y te pregunto, ¿ibas a algunos jueguitos así Sí, a sí, verlos sí, para sí, sí. de alguna manera liberar Sí, ¿verdad? exacto. Esa adrenalina? Sí. A disfrutarlo y ver, Exactamente, ¿verdad? Porque exactamente. eso motiva a uno también de Sí, alguna manera. entonces como yo dirigía recreación y deportes en Guaynabo, Que ese entonces, era tu pues, trabajo siempre. sí, pero entonces me meto más en mi trabajo, porque antes era la combinación de trabajo Exacto. y entrenamiento Exacto. y competencia. Ajá. Pero entonces me quedo solamente con el trabajo, entonces me meto de lleno total, Full. a mi trabajo. Y habían fines de semana de 18 horas de trabajo. Sí, para no pensar en otra Sí, cosa que no, y fuera me veía, trabajo. ibas a un parque y allí me ibas a Ya lo estabas encontrar. viendo de trabajo, no lo Exacto. veías como algo más físico, Exacto, sí. mental tuyo. Exactamente. Y Sí, eso me fue concentro ayudándote mucho más. totalmente en mi trabajo, buscando también Sí. liberar, Liberarlo. exacto, liberarlo de esa manera. Wow. ¿Cómo ves el futuro del softball femenino en la isla? Lo veo bueno, lo veo bueno. La meta principal es los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Que están jugando muy bien. El softball Sí. estuvo fuera de los Olímpicos ahora en París y ¿Vuelven? vuelve a Los Ángeles. Ujú. Así que la meta principal es esa, ir a esos Olímpicos, y quiera Dios. En las posiciones que están jugando muy Exacto, bien, se están preparando bien. si se mantiene ese núcleo preparándose hacia esa meta final, quiera Dios que una de las medallas que llegue a Puerto Rico sea del softball femenino. Háblame de la liga acá. La liga acá de softball. La liga, la liga Se está jugando en se LAI está se ju- juega, se- en LAI también se está jugando. Exacto, se Sí. juega muy buen softball en la LAI y en el torneo superior Ajá. de la Federación de Softball. Ajá. La parte que yo entiendo que hay que darle más atención es a la liga infantil juvenil, que es la base de esos Hacia equipos allá. grandes. Pero digo, está siendo atendida por las pequeñas ligas de Puerto Rico, que Ah. tienen un torneo paralelo a las pequeñas ligas del béisbol, tienen el torneo de pequeñas ligas del softball Ok. femenino. Ujú. Así que en esa combinación de las pequeñas ligas de Puerto Rico y la Federación de Softball, pues se está haciendo el trabajo. ¿Cómo has visto o cómo recibiste, ¿verdad? Los logros más recientes? Mónica Puig, Adriana, Amanda Serrano, tomando en consideración todos los retos tuyos, ¿verdad? Si los comparas y que tuviste que pasar por aquel momento. No, ¿cómo te digo? Aún con las necesidades que tuvimos, aún con todo lo que pasamos, el trato desigual, Que ustedes lo vivieron. aún con todo eso no cambio la participación y el esmero de nosotros en aquellos años
había hambre y había corazón para lo que hacíamos, para el deporte como tal. Porque Primero que todo, porque dinero no había. Por eso, exactamente. Entonces, esas mismas necesidades si no te gusta el hamburger, hacían, pues cómete los dos, como decimos, ¿verdad? Exacto. Porque no teníamos de otra. Sí, Si no había sí, dinero, sí. pero vamos por el corazón. Definitivo. No, Y tengo no que decirte que no me ubico en esta época con todas las ayudas que tienen los atletas actuales, porque era una motivación diferente. Muy distinta. Muy distinta, muy distinta. Ahora el deporte se mide solamente profesionalmente, o sea, se mira más profesional, sí. Sí, se mira más profesionalmente que de otras Y le perspectivas. ponen mayor peso a la parte profesional que a la parte de corazón y alma a tu país, a tu patria, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo cree? Porque coger bofetadas como Amanda Serrano ahí ha hecho... No, Amanda, de verdad que... Es impresionante. Impresionante, De merece verdad, todo nuestro está en un respeto. sitial mío con un respeto impresionante porque... Sí, merece todo nuestro respeto y admiración. Es impresionante, de Es verdad. impresionante. Obviamente lo de Mónica fue espectacular. No, y definitivo. Adriana, que se ha mantenido seguro, ahí también seguro. entre sus partes altas y sus bajas, porque ¿por qué no? Hay que... Seguro, las partes seguro, también seguro. cuando uno cae, pues hay que estar con ellos también, ¿no? Definitivamente. Y creo que hay cosas que se han logrado en el deporte femenino, paso a paso. Ujú. Todavía sigue, ¿verdad? Un menos por debajo de los varones, pero se ha logrado porque se lo han ganado. Eso es así. ¿Ves? Eso No así. porque quisieron, alguien dijo, no, vamos a ayudar, no. No, Es que ustedes poco a poco no. Y las en este féminas lo han momento, logrado. mira cómo mencionaste a Jasmine Camacho Queen, Adrianita, La misma Amanda, Mónica, que obviamente Mónica, tuvo su problema o sea, que son físico. nuestros estandartes hoy en día, pero la participación y el desempeño de la mujer, desde el 1946 Gracias. que hubo, nosotras, te cuento una anécdota, nosotras ganamos medalla de oro invictas en los Juegos Centroamericanos en Cuba, en el 82. Y eso fue una celebración brutal, Bien porque grande. primera medalla invicta, papá. Cuando llegamos al aeropuerto estaba Rebeca Colbert esperándonos Bendito. con la medalla que ella ganó invicta en Por el allá, 46. Y Rebeca Colbert hacía varios O deportes. sea, por eso te digo, o sea, desde allá, con esa figura de Rebeca Colbert y entre otras. Después Gigi también. Entre otras. Gigi Y eso vino en el camino. siempre la participación y el desempeño de la mujer han sido vitales y puntales en la participación de Puerto Rico en todos los eventos. Y han marcado. Y eso ha seguido de esa manera y hoy día tenemos esa misma constancia. ¿Cómo define el éxito? Wow, definir el éxito es un conjunto, es un conjunto de tantas cosas para tú llegar entonces ahí a esa palabra magna que es el éxito. Ahí se junta tu visión, tus metas, tu disciplina, tu responsabilidad, tu afinidad a lo que quieras hacer, tu deseo genuino, La determinación de hacer las cosas, todo eso es lo que te lleva arriba al éxito. ¿Tuviste algún ídolo en tu época de niña? ¿Te fijaste en, ¿verdad? ¿Idolatraste a alguien en alguna manera en el deporte? ¿O seguías a alguien, vamos a decirlo así? Mi madre nos enseñó a mis hermanos y a mí a que nosotros el único ídolo que teníamos que tener en la tierra era mi padre, que era el que llevaba el sustento a nuestra casa. Así que nos criamos de esa manera.
No tuve ídolos. No tuviste figuras a seguir. No tuve figuras, sí admiración Eso. sí admiración por Titi Arroyo, Wow. pitcher zurdo de los Sí. Yankees del Nueva York, de mi barrio, mi Por vecino cierto, inmediato, mi barrio. muy bien. Pero mencioname Y- todos los que han salido de Peñuela. Pitcher es buenísimo. Mariano. Mariano Quiñones, Ajá. récord de ponches del béisbol AA. Tienes Mariano Quiñones, tienes a Betty Segarra de Peñuelas también. Peñolana. Tienes a Titi Arroyo, que ya lo acabo de mencionar. Tienes a Chigua Rivera, Elmer Rivera del béisbol AA. Cico Meléndez, Sí, me récord de acuerdo. 800 metros en Puerto Sí. Rico. Han salido muchos de You name Peñuela it. Ibelice Echevarría. Ibelí Echevarría, del barrio Ceboruco de Peñuelas. Es así. Ibe, ¿qué consejo le das a los padres y a las niñas que quieran jugar softball? A los padres, decirles que no hay mejor herramienta que el deporte para un desarrollo integral de cualquier individuo. El deporte, además de ser unificador, porque no hay otra cosa que una más a este pueblo que el deporte. Además de eso, el tú desarrollarte dentro de esa estructura te hace un ser diferente, te provoca que te desarrolles de una manera diferente, de una manera disciplinada, una manera de respeto. Que da más disciplina. Sí, definitivamente. A las niñas que les gusta el softball, que lo están jugando, que sigan encaminadas. De ahí pueden lograr su beca, su sueño, su meta académica, no los sueños. Su meta, Las metas. sus metas, es importante, la meta académica siempre es importante. El deporte tiene que ser un balance entre lo académico y el desarrollo deportivo. Lo académico siempre tiene que estar ahí. Ayuda a sus padres también a Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, sí, tiene que estar ahí. Que las cosas Así no están tan buenas. que sigan disciplinadamente, con mucha responsabilidad, practicando lo que les gusta y que siempre tengan una visión y una meta que alcanzar a través del deporte. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué estás haciendo? Tranquilamente. Estoy tranquilamente en la libre comunidad. Estoy jubilada del servicio público. Trabajé 32 años en el municipio de Guaynabo. Me jubilé hace algunos años. Ahora soy delegada del interés público en el Comité Olímpico de Puerto Rico y soy parte de la Junta de Directores del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. Ya no estás asesorando equipos de softball ni nada por el estilo. No, siempre, oye, Estás siempre, envuelta con el softball. definitivamente, Sí. siempre sigo de cerca, ¿verdad? Y siempre estoy disponible para ayudar en lo que sea necesario. Muy bien, muy bien. Ibe, ha sido un gran placer tenerte aquí, pero más aún verte bien, que sepas que nuestro respeto y admiración está bien marcado hacia ti, como peñolana, como puertorriqueña, como atleta importante en nuestro país. Que estés con nosotros aquí, ¿verdad? Saludable, que puedas compartir tantas anécdotas bonitas. Faltan muchísimas, pero tendríamos que tener 3 programas para ello. Sí. Y decirte que te apreciamos mucho, que te queremos mucho como persona, como ser humano, que siempre ha sido espectacular. Pero esa gran estrella y esa gran abanderada nuestra, estamos muy orgullosos de ti. Muchas y gracias. sé que mucha gente por aquí que nos va a ver me lo van a dejar saber. Muchas gracias. Te expreso que el sentimiento es mutuo
sabes sabes de mi cariño de siempre, admiración y respeto por ti. Gracias, la verdad que este es un espacio maravilloso. Tienes un equipo de trabajo espectacular. Calladito, ¿viste que mucho Sí, hablan? no. Espectacular, de verdad que te auguro mucho éxito. Igualmente, Mucho más éxito, Yelis. salud, prosperidad, bienestar. Amén, amén. Ustedes, amigos, no, ahora sí que no se pueden quejar. Ya les trae el soporte duro, de verdad. De verdad. Ya mismo viene la Betty por ahí también pronto, cuando tengamos la oportunidad de hablar con ella, pero eh, admiración y respeto para esta dama de nuestro deporte del softball mundial. Así que no es cosa pequeña, eh, que marcó muy bien sus metas siempre, y todas las puertas habidas y por haber, que pudo aprovecharlas y tener la oportunidad de hacer todo por este país. Así que espero que disfruten esta historia tan bonita de nuestra Ibeliz Echevarría. Hasta la próxima.